En la década de los 90, Noruega se convirtió en el epicentro de una revolución musical oscura. Mientras bandas de black metal quemaban iglesias y ocupaban titulares con sangre y pólvora, una banda decidió explorar otra forma de obscuridad, más poética, más melancólica, pero igualmente intensa. Una propuesta más teatral, más melódica y más trágica. Esta es la reseña del póster de la banda Dismal Euphony, una banda olvidada, un experimento sinfónico atrapado entre el culto y la tragedia. Dismal Euphony nace en Stavanger, Noruega, en 1995. Desde el principio, su propuesta desafiaba etiquetas. Eran demasiado melódicos para el black metal y demasiado extremos para el gótico convencional. Su primer álbum, Spellbound, parecía salido del grimorio medieval. Una batería fuerte, guitarras negras y arreglos de teclado que evocaban cuentos folclóricos escandinavos. La dualidad vocal era su sello, guturales profundos y la voz operística de Linn Astrup, conocida como Kelsiva. Spellbound no es perfecto, su producción es cruda, en algunos momentos sucia, pero esta imperfección refuerza su autenticidad. Es como leer un grimorio antiguo, no todo se entiende, pero todo se siente. El resultado fue hipnótico, pero también efímero. Su segundo trabajo, Soria Moria Slot, lanzado en 1996, fue más que una continuación, fue una expansión. Inspirado en un cuento tradicional noruego, el disco reafina su enfoque atmosférico y mejora su estructura. Canciones como It Been Treventry o Sombras de Noche traducido al español son épicas y cinematográficas. Este álbum consolidó el imaginario de la banda, un universo frío, gótico y mitológico. Es su obra más nórdica, tanto en sonido como en espíritu, pura belleza congelada. En 1997, la banda da un giro con Adam Live, The Rebellion of Tides. El álbum es más directo, más melódico, menos black y más gótico, pero aún así conserva pasajes oscuros y pasionales. La influencia de bandas como Trial Tragedy o Tiamat se hace más visible. Adam Live es un álbum más melódico hasta entonces. Las estructuras se vuelven más limpias, las guitarras más nítidas y la emoción más palpable. La canción Cavern es un himno de pérdida y transformación, pero tras este disco algo se rompe. Tras el éxito underground de sus primeros dos discos, la banda se tambaleó. Elin Overstock, tecladista y arquitecta sonora del grupo, abandonó la formación junto a Kelsiva. Las razones nunca fueron del todo claras: tensiones creativas, desgaste personal o simplemente caminos que se bifurcaban. En su lugar llegó Anja Natasha, una vocalista con una presencia potente pero divisiva. Con ella, el sonido cambió totalmente. El álbum A Little Devils, que fue publicado en 1999, fue más accesible, más pulido y un poco más digerible. En su intento, más claro por abrirse al mercado gótico más amplio, de la mano del productor Waldemar Sorizia, quien trabajó con bandas como Lacuna Coil, Mospel y Trial Tragedy, y se alejó de las estructuras complejas y abrazó una estética más accesible y comercial. Temas como Victory o Days of Sodom contaban con riffs contundentes, estribillos memorables y una producción pulida, pero no todos estaban convencidos. La interpretación vocal de Natasha divide aguas. Algunos lo ven como carismática, otros simplemente como desentona, y algunos lo aplauden, mientras que otros gritan traición. En el año 2004, una noticia sacudió a quienes aún seguían la pista de Dismal Euphony. Elin Overstock, ex tecladista del grupo, fue hallada muerta por sobredosis de heroína. Solo tenía 24 años. Su partida fue silenciosa, sin homenajes ni noticias oficiales. Como muchas figuras del metal oscuro, desapareció entre las sombras de su legado. Antes del final del año 2001, la banda lanza Phaeton Zero, un disco inclasificable. Aquí hay todo: black metal, dark wave, industrial, incluso experimentos casi cinematográficos. La canción Dead Works suena como un western futurista. Es un disco más libre y menos comprendido. Phaeton Zero no se parece en nada que la banda haya hecho anteriormente. Es arriesgado, fragmentado, audaz. Algunos lo odian, otros lo ven como su obra maestra. Una cosa es cierta: Dismal Euphony no quiere repetirse y prefirió desaparecer antes de volverse predecible. Fue su obra más ambiciosa y arriesgada. Cada canción exploraba un universo distinto, incluso atmósferas extrañas al metal gótico. Fue brillante. También fue el final.
Poco después del lanzamiento, Dismal Euphony se disolvió, sin giras, sin despedida, sin escándalos, sin ruido. Dismal Euphony no quemó iglesias, no encabezó festivales, pero ofreció algo igual de valioso, una ventana al alma gótica del metal noruego, una historia de belleza perdida, envuelta en ecos, teclados y voces rotas. Su música sigue ahí, esperando, como un castillo abandonado en el bosque. Fue muchas cosas, fue black metal, fue gótico, fue barroco y fue moderno. Fue hechizo y fue herida. Fue el reflejo de una escena que también estaba en constante lucha entre lo extremo y lo accesible, entre la oscuridad artística y la realidad emocional. Hoy, sus discos siguen ahí, esperando en algún rincón de Bandcamp, en foros abandonados, en colecciones polvorientas, esperando que alguien los escuche sin prejuicio y los entienda.